Ya empieza. Bueno, buenas noches, compañeras. Me gustaría darles la bienvenida a lo que es esta pequeña conferencia para hablar sobre los temas que se vieron en la clase. Y pues me gustaría empezar a lo mejor esta pequeña plática con lo que es pues prácticamente la educación en la antigüedad. ¿Cómo distinguen ustedes la educación de antes, la de ahora? ¿A qué consideran que cambió, qué consideran que cambió desde antes hasta la actualidad y qué consideran que no ha cambiado? Buenas noches, compañero. Eh, pues mira, creo que hay que empezar eh, preguntándonos el por qué es que empezó todo esto de la educación, ¿no? Eh, Al parecer, todo esto empezó, ¿por qué? Porque había gente que realmente era analfabeta por completo, no sabían ni leer y mucho menos escribir. Eh, Poco a poco empezaron con las reformas. Una de ellas que me llamó mucho la atención fue la educación básica de la teoría sociocultural, que fue un plan que hacía el mejoramiento y la expansión de la educación. Este plan es conocido como el Plan de 11 años. Fue impulsado por Jaime Torres en 1959, si no mal recuerdo, en el cual tenían que verse sometidos los enfoques curriculares a una transformación donde la educación estaría al servicio de la reconstrucción de la legitimidad del régimen. ¿Esto qué quiere decir? Que tenía como objetivo atender el rezago educativo que se tenía, sobre todo en la educación primaria, como y tenía como meta abatir el rezago educativo como para futuras carreras profesionales. Algo que acabas de mencionar muy importante sobre la población que era analfabeta, yo creo que aquí podríamos tomar en cuenta que durante el régimen porfirista, que fue en el año de 1910, más del 85% de la población adulta y más del 78% de la población total eran analfabetas. Y con esto fue que se dio paso a abrir puertas a desarrollos más avanzados dentro de la educación. Bueno, la Igual educación, en, continúa, compañera. igual en este caso, hay que tener en cuenta que por el mismo motivo de que eran analfabetas, habían muy pocos docentes para poder adquirir los conocimientos adecuados y en este caso igual no contaban con instalaciones para fomentar el desarrollo de la educación. Bueno, basándonos también en la educación, como ya sabemos, ha experimentado muchos cambios significativos en la era moderna. Ya nos basamos como en la tecnología que ha transformado el método de enseñanza con el auge de la educación en línea y en el acceso de recursos digitales. También podemos que se busque una educación más exclusiva y diversa para adaptarse a las necesidades de los estudiantes de diversos cambios que refleja la evolución a la sociedad y las necesidades de también preparar a las personas para los desafíos contemporáneos. Fíjate que eso que mencionas sí es algo que tenemos que resaltar porque como sabemos, pues anteriormente la educación únicamente eran las creencias que se tenían en México. No fue hasta la llegada de los españoles que se empezó a tomar en cuenta o que se empezó a pensar en una educación más a profundidad y donde empezamos con ciertas facultades muy conocidas o muy básicas, como lo fue la medicina, como lo fue el derecho, el arte, y saber que actualmente ya tenemos muchísimas más opciones, no solo para estudiar, sino más planteles donde podamos estudiar lo que deseamos, es uno de los cambios que yo considero más importantes.
Y a todo esto yo quisiera saber, para ustedes, ¿la educación actualmente sigue siendo un derecho o ha sido un privilegio desde ese momento? Pues Mm, más que nada yo siento que, bueno, si nos vamos a retomar el anterior, pensando en el por qué se empezó con todo lo de la educación, realmente fue para formar personas pensantes, ¿sabes? Porque anteriormente nada más se pensaba y se tenía lo que era la guerra. Se formaban desde muy chiquitos para ser soldados. Entonces, mucha gente, o bueno, la mayoría de la gente se dejaba llevar por lo que la, el, el capitalismo o el quien mandaba en ese entonces era lo que les decía, era lo que les los ponía a hacer. Entonces, yo siento que ahorita no tiene nada que ver lo que ha sido anteriormente, ya que el día de hoy creo que ni siquiera se nos pasa por la mente eso de ser soldados, eso de la guerra. Entonces, ahorita yo creo que se nos pasa más el hecho de estudiar, ser licenciados, ser ingenieros, eh, seguir estudiando y seguir preparándonos, como por ejemplo ahorita, esto es un poquito, un nivel un poquito mejor para seguir preparándonos y seguir eh, superándonos, ¿no? Yo creo que igual algo importante es que debemos reconocer que realmente la educación superior juega un papel muy importante porque más allá de fomentar lo que es el pensamiento crítico, también desarrolla la capacidad de análisis para los estudiantes universitarios y con esto desarrollan las habilidades esenciales para que tengamos una ciudadanía activa y participativa y de este modo en algún momento de su vida puedan lograr desempeñarse en lo que es el mercado laboral de manera exitosa. Bueno, metiéndonos un poco a las leyes, sabemos que en el artículo 2 y 3 nos menciona que todos los habitantes tenemos derechos, ¿no? A una educación que sería la que gratuita y universal. También dice que es obligatoria. Mm, bueno, según en del artículo 3, tuvo un gran cambio en 1931. Se crearon también las escuelas fronterizas y tuvo una modificación, así dándola una orientación socialista. Si no mal recuerdo, en su fracción 7 y 8, eh, bueno, del artículo 3, los menciona que la educación superior, eh, que la ley le otorgue la autonomía, tendrá la facultad y la responsabilidad de gobernarse por sí mismas, realizando así fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo a los principios de este artículo. También menciona algo del Congreso de la Unión que tiene con el fin unificar y coordinar la educación de toda la República, que así expedirá las leyes necesarias destinadas a distribuir la función social educativa entre la federación. También es muy importante ya que suele abordar temas relacionados con la equidad, inclusión a la calidad educativa, siendo crucial para el desarrollo social y una cultura de una nación. En este caso, bueno, yo digo que sí, a la vez es obligatoria porque pues no, bueno, ya últimamente en los trabajos te piden como mínimo, me parece que ya es la secundaria, pero igual en este caso podemos hacer mención de que muchas personas ya no siguen con sus estudios por motivo de que en las mismas universidades, como por mencionar la UNAM, las personas están motivadas a entrar y estudian para poder lograrlo, pero en ocasiones, aunque hagan una, dos vueltas, tres vueltas o se esperen 1 o 2 años, es muy difícil poder entrar, ya que pues es muy grande la población y pues las instalaciones, obviamente, como sabemos, son muy pocas. Igual yo creo que eso afecta y desmotiva a las personas bueno, que quieren seguir estudiando. Y en este caso, pues las orilla a que se pongan a trabajar y como
ya es necesidad los recursos económicos, pues para ellos es prioridad. Fíjense que ahí sí concuerdo con ustedes, con lo que comentan ustedes, compañeras. ¿Por qué? Porque, como sabemos, en teoría, la educación debería de ser para todos. Y bueno, ¿cómo decirlo? Entre las estrategias que se han aplicado dentro del territorio para fomentar el gusto por el estudio, una de esas esa es exactamente la que tú mencionas, Liz, que en muchos trabajos ya te piden una educación mínima. Hace tiempo era nada más, bueno, hace mucho tiempo era únicamente la primaria, subió a secundaria y actualmente me he encontrado con trabajos donde te piden incluso ya la preparatoria. Incluso trabajos donde te dicen que si la tienes trunca, necesitas terminarla para que te puedan dar la vacante. Entonces, creo que entre todas estas estrategias que han implementado tanto el gobierno como diferentes personas dentro del país, ya entraría lo que son las diferentes reformas que ha aplicado cada presidente durante su sexenio, ¿no es así? Sí, exactamente, compañero. Como tú dices, en eso de los trabajos, siento que también tienen un poquito de, como de motivación, ¿sabes? Porque precisamente eso de, ahora para conseguir un trabajo, tienes que terminar la escuela, tienes que seguir estudiando. Entonces, eso mismo, ¿a qué te lleva? Entonces, te lleva a precisamente a seguir estudiando. Como dice una compañera, yo estuve investigando y me encontré que básicamente todo lo de la escuela, todo se creó gracias a la SEP. Todo esto que nosotros tenemos el día de hoy, se lo debemos a la SEP. Esto un, es una administración educativa que el licenciado José Vasconcelos Calderón emprendió, que son diversas medidas con el objetivo de reunir a los distintos niveles educativos. Esto se llevó a cabo precisamente el día 3 de octubre de 1921. Entonces, gracias a ella, creo que nosotros llevamos un plan de estudios como el actual. ¿O ustedes qué opinan? Yo considero que sí ha habido diversos cambios conforme han ido pasando los presidentes y sus reformas, porque por una parte yo dentro de las investigaciones que realicé encontré que el presidente Luis Echeverría Álvarez emprendió su propia reforma educativa y esta realmente dio un impulso muy grande en la educación superior, porque con esto las escuelas públicas llegaron a disponer de 7 veces más de sus recursos y para esto ya cuando llegó lo que fue el año de 1950, ya había en el país 8 universidades públicas y 5 universidades privadas. Entonces considero que conforme han pasado los años, han venido impulsando más el hecho de la educación. Sí le han dado como que ese espacio a que las personas puedan tener más oportunidades, porque en México se tienen firmados 68 instrumentos internacionales en educación y cultura y 30 son de tema de educación superior. Entonces yo considero que más allá de motivar a los estudiantes, es impulsarlos a que de alguna manera luchen por progresar y tener más oportunidades dentro de su vida laboral y de la vida diaria. En este caso estoy de acuerdo con ustedes en que sí se ha implementado más recursos a la educación, pero como lo mencionan, en cada cambio administrativo que se presenta, hay actualización de planes y programas por esos nuevos presidentes, bueno, por la administración. Entonces, ellos crean un objetivo que quieren lograr a cierto tiempo, pero al momento que hay el cambio,
se hace una modificación en donde no se sabe si se llegaron a los objetivos planteados o no, porque de eso creo que no hay ningún estudio en donde se haya planteado que fueron logrados esos cambios, bueno, esos objetivos. Y esto es de acuerdo igual a las reformas que se presentan. Bueno, otra reforma también sería lo de las zonas rurales que reciben un impulso de gran importancia a través de la Escuela Rural Mexicana. Y muchas veces son ignoradas por el gobierno o la sociedad, ya que hay varias razones por esto que lo más importante es que estas escuelas no tienen los mismos recursos que las escuelas urbanas. Eso es por falta de impuestos educativos asignados a estas escuelas, lo que puede ser que sufran a escasez de personas o suministros, o también por la falta de apoyo del gobierno central en términos. Se supone que la SEP formula las políticas y estrategias para el sistema educativo mexicano, abordando aspectos como el currículum, la evaluación y la infraestructura escolar. De hecho, hubo un periodo, si no mal recuerdo, fue en el de Plutarco Elías Calles, en el que se le dio preferencia a lo que fue la enseñanza rural y agrícola, porque en ese momento eran las necesidades que se encontraron realmente entre la sociedad. Ok, y ya que estamos entrando en temas sobre lo que es cada sexenio o cada evolución que ha tenido nuestro sistema educativo, a mí sí me gustaría comentar o que me comentaran qué es lo que más les ha llamado la atención sobre cada cambio que ha existido. Pues yo estoy de acuerdo en uno de los cambios que hubo, que fueron las evaluaciones a los docentes, ya que en este caso había docentes que se dedicaban a únicamente ir a perder el tiempo y no dar los conocimientos adecuados, que en la actualidad hay casos en los que se sigue dando. Entonces, estoy de acuerdo que se hayan hecho esas evaluaciones para saber si los docentes están capacitados para dar esas buenas enseñanzas y pues salir de todo lo rezagado. Sí, realmente yo concuerdo mucho contigo, ya que en base a esto, muchos profesores que realmente no estaban capacitados perdieron su cédula, entonces ya quedaron imposibilitados de seguir con la enseñanza, que realmente no tenían las bases para poder llevarla a cabo. Y considero que esto sirve bastante para que de alguna manera lo que se tengan sean profesores capacitados, que realmente sepan lo que están enseñando y no solamente pues lo hagan nada más por hacer, que no, que tengan un objetivo. Sí, exactamente, compañera. Por ejemplo, si nos ponemos a veces a pensar, muchos profesores que teníamos anteriormente ni siquiera eran profesores, o sea, eran hijos de profesores o de directores que pues ellos entraban nada más porque estaban pues familiares o mm, entonces ellos no tenían ni la menor idea de cómo era enseñar. Tal vez sí sabían de los temas, pero el hecho de nosotros saber enseñar es muy diferente, es muy distinto. Entonces, precisamente haciendo las evaluaciones, pues ahí nos se dieron cuenta qué profesores realmente sí eran profesores y qué otros nada más estaban ahí por el hecho de heredar la plaza, como normalmente le decían. Bueno, aparte de los profesores, también hubo cambios en la tecnología en las aulas, como que se integra la integración de la tecnología en la enseñanza y el aprendizaje ha sido como un cambio significativo, ¿no? También hay plataformas en líneas que recursos digitales, herramientas interactivas. También hay como que, bueno, los cambios fueron los enfoques de habilidades de
de los pensamientos críticos o las comunicaciones que afectivan la colaboración, además de los conocimientos académicos. En este caso de lo que mencionas de la tecnología, estoy de acuerdo que facilitó muchísimo más la educación, ya que antes, como se veía, se tenía que, para algunas investigaciones, se tenía que acudir a bibliotecas, que si lo vemos ahora en la actualidad, ya es muy difícil encontrar de una biblioteca o que las personas asistan a ella, sino que ahora todo nos los facilita el internet y es más fácil que ellos sigan con sus estudios. No, y realmente yo considero que los avances de la tecnología trajeron beneficio en la sociedad, porque al final de cuentas, con el paso del tiempo, nos vamos a tener que ir adaptando a los cambios tecnológicos, porque va a llegar un momento en el que esto se va a volver fundamental, si no es que desde ahora ya se está volviendo fundamental. Me parece que eso lo vimos desde el momento en el que se levanta la cuarentena y nos mandan a todos a nuestras casas porque surge lo que viene siendo el COVID. Me parece que hubo mucha gente que tuvo muchísimos problemas por no poder utilizar o no saber cómo utilizar la tecnología adecuadamente. Y no solo alumnos, yo recuerdo incluso profesores que llegaron a salir en diferentes videos o en diferentes redes donde tenían problemas para dar su clase, para dejar tarea, para revisar algo. Entonces creo que entre más dependientes nos hicimos de la tecnología, mucha gente se quedó atrás y las nuevas generaciones fueron aprendiendo. Entonces con este problema que surgió, que me parece que a nadie de nosotros le había tocado, fue un cambio muy brusco para lo que de verdad teníamos que haber hecho. Sí, yo creo que para lo que fue los docentes fue todo un reto el poder adaptarse de una manera tan espontánea, porque nadie estaba preparado para esto. Y por una parte siento que se debería dar esa importancia de valorar y apoyar a los docentes que realmente tuvieron ese tiempo, ese interés de querer aprender al mismo tiempo que nosotros, porque no estábamos acostumbrados a este tipo de educación. Más sin en cambio, pusieron todo de su parte para que a nosotros nunca nos faltara eh, las bases para seguir aprendiendo. Pero creo que, bueno, en lo personal, para mí fue una manera muy complicada tanto de aprender como de seguir estudiando. Sinceramente, yo llegó un momento en pensar en darme de baja, porque para mí era muy complicado el hecho de que nos mandaran tantos trabajos, nos mandaran tanta tarea, y hubo un momento en el que yo ya no sabía si poner atención o si solamente hacer la tarea y mandarla, porque por más de que yo quisiera aprender, mi manera de aprender no es leyendo, mi manera de aprender es que me expliquen. Y con esto de que nadie me explicaba y que yo tenía que tener una computadora, créanme que para mí fue muy, muy complicado. No sé cómo se les haya hecho a ustedes. Yo creo que igual fue el hecho de que estábamos acostumbrados a una forma de enseñanza y en base a la pandemia nos preocupamos más por el hecho de entregar para obtener buenas notas que por el aprender. Porque si seamos realistas, o tan solo puedo hablar por mí, me era muy complicado ponerme a investigar para yo querer seguir obteniendo conocimiento y yo me enfocaba más en entregar las cosas para no salir mal. Entonces yo creo que por esa parte a muchos sí nos afectó realmente el cómo se llevó a cabo, porque nos saturaban de información y no la podíamos procesar totalmente al 100%. Y eso que comentas, tienes mucha razón. Creo que al final de toda esta pandemia nos dejó muchas secuelas, pero también nos ayudó muchísimo tanto a conocernos a nosotros mismos como a conocer diferentes métodos en los cuales podríamos nosotros aprender. Este, no sé si alguien tenga algún otro comentario. Me parece que hemos platicado muy bien acerca de los temas que hemos visto. Bueno,
independientemente de los temas, creo que tenemos una idea centrada. No sé si alguien quiera agregar algo. Excelente. No, todo bien. Todo bien. Bueno, compañeras, pues muchísimas gracias por este tiempo, por la intención y pues nos retiramos. Gracias. Gracias. Gracias.